Conocí en teoría los grandiosos principios conquistados por nuestros antepasados, así como los derechos que nos aseguraron, legándonos en la Constitución del 57 las más preciadas garantías para poder trabajar unidos por el progreso y el engrandecimiento de nuestra patria. Sin embargo, esos derechos son tan abstractos, hablan tan poco a los sentidos, que aunque veía claramente que bajo el gobierno que conozco, desde que tengo uso de razón, eran violados, no me percibía de la falta que me hacían, puesto que podía aturdirme dedicándome febrilmente a los negocios y a la satisfacción de todos los goces que nos proporciona nuestra refinada civilización. Además, eran tan raras y tan débiles las voces de los escritores independientes que llegaban a mí, que no lograron hacer vibrar ninguna fibra sensible. Permanecía en la impasibilidad en que aún permanecen casi todos los mexicanos. Por otro lado, consciente de mi insignificancia política y social, comprendía que no sería yo el que podría iniciar un movimiento salvador y esperaba tranquilamente el desenvolvimiento natural de los acontecimientos, confiando en lo que todos afirmaban, que al desaparecer de la escena política el señor general Porfirio Díaz, vendría una reacción a favor de los principios democráticos, también que alguno de nuestros prohombres iniciara alguna campaña democrática para afiliarme a sus banderas. La primera esperanza la perdí cuando se instituyó la vicepresidencia en la República, pues comprendí que aún desapareciendo el general Díaz, no se verificaría ningún cambio, pues su sucesor sería nombrado por él mismo, indudablemente entre sus mejores amigos, que tendrán que ser los que más simpaticen con su régimen de gobierno. En cuanto al prohombre que iniciara algún movimiento regenerador, no ha aparecido y hay que perder las esperanzas de que aparezca, pues en más de 30 años de régimen absoluto no se han podido dar a conocer más prohombres que los que rodean al general Díaz, y esos no pueden ser grandes políticos, ni mucho menos políticos independientes. Estas son algunas de las consideraciones que de manera preliminar don Francisco I. Madero, con las que don Francisco I. Madero presenta su texto que a la postre ha sido canónico dentro del maderismo. El otro texto canónico es el Plan de San Luis. Me estoy refiriendo a la sucesión presidencial en 1910. Sabemos todos que Madero fue una de las variables fundamentales, no la única, pero sí una de las variables fundamentales que activa el proceso de la Revolución Mexicana, y que en su primera fase, y aquí sí hay que decirlo, Madero sí fue en la primera fase de la Revolución digamos el vector fundamental. Él fue presidente de la República, pero que después quedó desbordado por el propio proceso que él activa, y también pues literalmente desdibujado, porque él es asesinado en el fragor de la Revolución. En todo caso, esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy: Madero, maderismo y la Revolución Mexicana. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están con nosotros en otro debate de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestro correo electrónico plazadearmas c21@gmail.com y nuestra página propia www.plazadearmas.tv. Bueno, ya les digo, vamos a hablar hoy sobre Madero, el maderismo y la Revolución Mexicana. En otros programas hemos hablado de que hay tres grandes procesos de organización nacional en América en el siglo XX: la Revolución Mexicana, la cubana y en estos momentos la bolivariana. Es un modo de interpretar las cosas, pero la mexicana pues no es unívoca, ¿verdad? Se dice de muchas maneras y está llena de corrientes. Así que hoy vamos a dedicar a una de ellas, una de las más fundamentales, no la única, ya lo dije, que es la de Madero y el maderismo. Para hablar sobre ello nos acompañan Bernardo Ibarrola, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Hola, Bernardo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. También nos acompaña Manuel Guerra. Manuel Guerra es investigador y buena parte de sus intereses están consagrados a Madero y a la familia de Madero. Hola, Manuel. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, Ismael. Manuel, de hecho, acaba de publicar Los Madero, la saga liberal, ¿verdad? Sí, Los Madero, la saga liberal, historia del siglo XIX. Fundamentalmente. No es tanto Francisco y Madero, sino la familia Madero en el XIX. La familia Madero en el XIX y toda la historia del noroeste de México a partir de, digamos, que la familia Madero es la vía principal de mi investigación, pues, pero va acompañada de toda esta historia del siglo XIX al noroeste de México.
Correcto. También nos acompaña, quien ya lo ha hecho en otras ocasiones, Héctor Zarauz. Hola, Héctor. ¿Qué tal, Ismael? Un gusto estar de nuevo en tu programa. Historiador de la UNAM y pues consagrado fundamentalmente a todo lo que tiene que ver con la Revolución Mexicana, también con petróleo y otras corrientes. Nada más como solución de contraste, como líquido de contraste, para, ¿verdad?, contrastar lo que acabo de leer de la Asociación Presidencial, les voy a leer algo, esto es muy poquito, un párrafo de un libro escrito por don Alfonso Taracena, Madero, Vida del Hombre y del Político. Dice en el capítulo, bueno, en la sección que se llama El Apóstol, dice lo siguiente: una carta. Un día del mes de junio de 1906, Francisco I. Madero escribía desde San Pedro, Coahuila, una carta a M. León Denis, residente en Tours, Francia. Era una carta de enorme trascendencia para México. Le decía que se estaba preparando para la lucha que habría de entablarse con el objeto de propagar el espiritismo, pues los pueblos de raza latina, sobre todo los descendientes de españoles, progresan a sacudidas, y él, Madero, preveía una en México. Es decir, que pensaba abrazar la política tan pronto como hubiera oportunidad, pues era la política el terreno que había elegir para luchar por la causa. Esta es la cuestión, la causa, ¿verdad? ¿Cuál causa? ¿La del espiritismo o la de la dialéctica social, político-económica que estaba, digamos, en la plataforma del país y que detona Madero? Así que bueno, ¿qué podemos hablar, señores? Mira, yo creo que hay que preguntarnos, Ismael, primero, en tu primera lectura sobre la Asociación Presidencial, ¿por qué se le ocurrió a Madero editar ese libro, ¿no? Estamos hablando que se le ocurrió a mediados de 1908, porque platicando antes con antelación estamos diciendo, no en este programa, sino antes de que iniciara el programa, de que la edición de la Asociación Presidencial efectivamente está en los talleres de San Pedro de las Colonias, donde vivía Madero, en diciembre de 1910. En enero lo saca... 8, perdón. Diciembre del 8. En enero del 9 lo saca a la luz y lo empieza a repartir. Una tercera parte de esos libros que repartió los regaló, que es muy interesante, a personas de opinión en México, ¿no? Pero volviendo a la pregunta, ¿por qué lo hizo? En mi opinión, sí fue por la entrevista de Díaz-Creelman, ¿no?, que fue esta famosa entrevista que conocen todos los historiadores, que salió también en marzo de 1908, ¿no? En marzo de 1908. Pero habría que ver también por qué salió esa entrevista, que es lo más interesante. ¿Cuál es tu hipótesis? Bueno, mi hipótesis es más bien, no se levantó un día Porfirio Díaz y dijo, oye, pues me ha estado molestando mucho un tal periodista de Nueva York y quiero darle esta entrevista y pues ya es hora de dársela, ¿no? Ni tampoco Creelman dijo, oye, pues ahora le toca a don Porfirio y voy a ir a México. El que sí se levantó un día, 3 meses antes de que saliera esta entrevista, un día en la mañana, fue el secretario de Hacienda, Limantur. Te estoy hablando en octubre de 1907. Digo 3 meses antes porque la entrevista se le hizo en febrero a Díaz, se le hizo Creelman. Pero Limantur se levantó un día, vio los periódicos y se sorprendió y dijo, una crisis bancaria en Nueva York. Y dijo, ¿qué es esto de una crisis bancaria en Nueva York? Bueno, era una crisis efectivamente, no financiera, sino bancaria, habría que decirlo, pero una crisis que iba a repercutir directamente en la banca en México. Y primero de repercutir en la banca en México, esta crisis se inició por la desconfianza de mucha gente de Nueva York, específicamente de Nueva York, que estaba al día en la bolsa neoyorquina y dijo, oye, había un tal fondo de cobre y ese que era el más importante en ese momento, que estaban las metalúrgicas en boga, y se vino abajo, ¿no? Entonces se armó un escándalo, la gente trató de sacar su dinero y al tratar de sacar su dinero pues no había con qué pagarles y se pasó la voz a todos Estados Unidos, la crisis bancaria se desató. ¿Y qué hace México al respecto? Bueno, pues tenemos a este Limantur que dice, hay que decirles y mandarles el mensaje a Nueva York que en México
estamos muy bien y que no nos ha pegado la crisis. Esa es la razón principal. Te digo, en los archivos de Condumex, donde está el archivo de Limantur, ahí está como Limantur le paga, no he visto que le pague sus honorarios, pero sí le pagan todo su hospedaje a Krillman. A Krillman, claro, ¿me entiendes? Entonces, la forma de reaccionar, ahorita los dejo hablar también. La forma de reaccionar del gobierno mexicano es como si saliera ahorita y dijeran, oye, pues estamos en crisis, ¿y qué haces? Pues sale el Banco de México, ¿no? Obviamente, en este momento Castro saldría y diría, todo bien, todo en orden. Todos estamos bien, estamos en orden, tranquilos, no pasó nada. Claro. Un poco ese fue el propósito, el sentido de esa entrevista. No, ese fue el sentido. Claro. Sí, se ha hablado muchísimo al respecto, es uno de los temas como de la historia menuda que siempre se busca acercarse a ellos para intentar colegir explicaciones más complejas. Hace 2 años, Javier García Diego, al ingresar a la Academia Mexicana de la Historia, hizo su discurso sobre la entrevista de Díaz Krillman. Y ahí pues dejó muy claro que era una operación de Estado. Es decir, Krillman es, por supuesto, invitado, bien tratado. No nos queda claro si pagado o no, pero no le hacía falta. Era un hombre famoso, conocido, muy, muy apreciado en el mundo editorial estadounidense. Y, por supuesto, es un asunto que piensa el gobierno mexicano y García Diego opina, su hipótesis es que el viejo Díaz se equivocó, midió malas cosas. Además de dar una señal de normalidad, de estabilidad, movió cosas sobre las que no tenía ya el control. Es decir, García Diego concluye, y al concluir él está de alguna manera resumiendo una gran cantidad de trabajos al respecto, que en realidad esto, que es uno de los detonantes, digamos, que se aportan de manera clásica para hablar de la Revolución Mexicana, tiene que ver, sí, con un error de cálculo de un muy hábil político mexicano, de Porfirio Díaz. Ahora te voy a decir, yo no estuve en el discurso de García Diego, y jamás he escuchado su versión, y coincido con él totalmente, pero todavía me voy más allá. Fíjate que yo lo veo más bien, totalmente esto es una entrevista arreglada del secretario de Hacienda, y te digo, esa causa de esta crisis, y tan es así que en marzo, cuando sale en la revista Pearson's Magazine, también ese mismo mes de marzo hace varias enmiendas al secretario de Hacienda a la ley bancaria en México. Entonces, ¿para qué? Para que no se venga la crisis hacia acá. Ahora, ¿qué decía en la entrevista de Díaz Krillman? En general, México está bien, ya no va a estar gobernado por militares, están gobernados por ciudadanos, y yo lo veo, me atrevería a decir todavía más allá, que Limantur le pone como un buscapiés a Díaz y le dice, oye, tú vas a tener que decir que aquí se va a venir la democracia, porque si no se viene la democracia, tú ya vas a cumplir 80 años, te faltan 2 años para cumplir 80 años. O sea, era un riesgo el trance país, ese trance del que tanto habla Madero, de la vicepresidencia, de la presidencia, de que quién iba a quedar ahí, que el propio Limantur, yo lo veo como convenciendo a don Porfirio, diciéndole, oye, pues vas a tener que renunciar tarde o temprano. Y de hecho, eso es lo que dice en la entrevista. La entrevista dice que van a dejar que ya en la siguiente elección él ya no va a ser el presidente, pero va a estar tras bambalinas, vivo, diciendo, viendo qué va a suceder, ¿no? De hecho, la familia Madero es afín a Limantur, ¿no? Y de hecho, ustedes corríjanme, en el norte, digamos, apoyan al bloque limanturista contra el reyismo, ¿no? En el norte. Sí. De hecho, Ernesto Madero, que después va a ser el secretario de Hacienda de Francisco, mantiene una correspondencia, bueno, razonablemente intensa con Limantur, en torno a asuntos de la economía ya durante el mandato de Madero. Y el abuelo y el padre de Madero mantenían correspondencia con Limantur. Muchos miembros de la familia Madero mantenían correspondencia con Limantur. Limantur conoce a la familia Madero en 1881. Era un joven abogado que estaba en un buffet de Manuel Romero Rubio. La coyuntura es muy importante porque lo que sucede en ese momento es cuando el ferrocarril llega
a Coahuila en este caso, Ujú. ¿no? Que era el ferrocarril internacional, y ahí pasa por Sabinas, y ahora conocemos, pues, ves lo que está sucediendo ahorita en Sabinas, es una gran zona carbonífera. Claro. Entonces, Evaristo Madero, que era el patriarca de la familia Madero, tiene varios litigios muy fuertes de carbón y contrata a Limantur. Y él nunca se imaginó, tanto ni uno ni el otro, que Evaristo Madero iba a ser un hombre muy rico, que se hizo muy rico en la última década del porfiriato, consolidó su dinero en la última década del porfiriato, y Evaristo Madero nunca se imaginó que este joven pues iba a terminar siendo secretario de Hacienda, no nada más eso, sino los últimos 5 años. El hombre fuerte. Uno de los hombres fuertes. Porque él sustituye a Matías Romero, creo que en el 83, si no me equivoco. 92. Hasta 92. Sí, 1892. Y ahí la tesis de Luis Cabrera es que cuando sustituye a Matías Romero, que Limantur entra a Hacienda, es cuando el porfiriismo, el porfiriato, empieza, digamos, a debilitarse y la figura de Limantur y los científicos cobra fuerza. Comienza a cobrar fuerza, ¿sí? Sí. Pero volviendo a la entrevista, yo no estoy tan seguro de que Limantur le haya dictado a Porfirio Díaz qué decir en la entrevista. En lo que sí estaré de acuerdo, a juzgar por las repercusiones de la entrevista, es de que hay un error o hay un cálculo que le falla a Porfirio Díaz al declarar casi de manera textual que el país está listo para una transición en el gobierno. Y que él no se va a postular. Y que él no se va a postular. Es esa, que él no se va a postular. Que él no se va a postular. Pero tanto, sobre todo, fundamentalmente por su edad, ¿no? Ese era un gran factor, la edad, porque era previsible en ese contexto, en esa época, que una persona de esa edad no va a ser estabilidad política. No iba a vivir más. Y ese es muy buen comentario, porque entonces, digamos, muchas de las interpretaciones sabidas por todos y por quienes nos ven, es Madero apóstol y héroe de la democracia. Entonces, fue apóstol y héroe, pero de otras cosas. Sí, de otras cosas. De otros intereses y de un orden que era necesario tener. Yo no estoy en contra de eso. A mí me hubiera gustado, podríamos decirlo así, ¿no? Claro, comenzar, pero es que yo no sabía cuál era la estructura de la Plaza de Armas, pero ya que tenías o que usas líquidos de contraste, me hubiera encantado que hubieras comenzado con los únicos 2 párrafos que le dedica Adolfo Gili a Madero en La Revolución Interrumpida. Ajá. Creo que ese era el líquido de contraste, en el cual Gili dice, pues en 2 párrafos, él no habla sobre maderismo en su texto, que es un texto clásico, uno de los textos, digamos, centrales que han normado o que han dado líneas para la interpretación de la Revolución Mexicana. Y Gili lo que dice ahí sobre maderismo lo despacha rapidísimo, dice, bueno, es la continuación del porfirismo. Sí. Y yo creo que eso hubiera sido perfectamente válido para contrastar con el texto de la sucesión presidencial, porque es una interpretación, pues, de Gili, por supuesto, desde un pensamiento revolucionario de izquierda de la segunda mitad del siglo XX, que deja ver de manera muy interesante cómo se miraba a Madero en los años 60 y puede darnos pie para mirar ahora cómo consideramos a Madero en el siglo XXI, independientemente de este asunto de la conmemoración o la celebración, sí, claro, es otro asunto, sino Madero, ¿es revolucionario o no es revolucionario? Yo le dice que no solamente que no es revolucionario, dice que es un porfirista y que lo que está haciendo es un truco para que el porfirismo continúe. Yo no lo creo. Córdoba, por ejemplo, dice que es un reformista, pero que no es un revolucionario. Yo tampoco lo creo. Aquí el punto, o lo que me gustaría preguntar, sería, ¿qué elementos le pedimos a un revolucionario para ser considerado tal? No sé. Una teoría revolucionaria, diría Lenin, no hay revolución sin teoría revolucionaria. Por ejemplo, Por ejemplo. Sí, claro, que es una forma de resolverlo, ¿no? Claro. Sí, pero haz de cuenta, yo en mi adolescencia sí leí el texto de Gili. Ajá. Y ahora que lo veo, la verdad es que se me hace bastante mediocre, se me hace un texto muy malo, te lo digo sinceramente. Sí creo que Madero, su gran error, simplemente acabó transformando esa dictadura a un partido de Estado, que es lo que vemos. Y creo que no se debió haber levantado en armas. Eso ¿Por sí qué? Porque no era el momento para levantarse en armas. O sea, la razón es muy sencilla. Una, porque creo que al final de cuentas la revolución a largo plazo fue un fracaso, porque tenemos ahora 50 millones de pobres de mexicanos, 18 en la pobreza extrema, y creo que los grandes paradigmas de la historia se resuelven en el presente y no en el pasado. Es decir, ¿por qué Madero
no se iba a haber levantado en armas, precisamente por eso, porque es un fracaso lo que estamos pasando en este momento, ¿no? Ahora, como te digo, creo que esa idea de Madero, lo que sucedió, pues sí fue digamos, algo que se experimentó, y era una revolución también que venía del norte, es decir, teníamos esta gente del norte con ideas muy diferentes, progresistas, a las ideas centralistas y del altiplano, en este caso de los científicos y de don Porfirio. Estábamos hablando, perdón que volvamos otra vez a lo mismo, ¿no? Hablábamos de los científicos, cómo se iniciaron los científicos. Bueno, pues los científicos se iniciaron a través de lo que ellos llamaban la Unión Liberal en 1892. Manuel, vamos a dejarlo ahí, con Claro. los científicos, vamos a hacer un corte y estamos de vuelta con ustedes en un minuto. Bueno, ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas. Estamos conversando con Bernardo Ibarrola, Manuel Guerra y Héctor Zarauz sobre Madero y el maderismo, y nos quedamos con los científicos. Manuel, Sí, adelante. te estaba diciendo que la idea de su tercera reelección de don Porfirio era precisamente, pues iba a tener problemas, pues se trataba de la tercera reelección, y dijeron, bueno, pues vamos a hacer este gran partido que le llamaban entonces, que era la Unión Liberal, este manifiesto redactado por Justo Sierra, y el propio Limantur invita, en este caso, a Evaristo Madero, que estaba en el norte, y invita a muchos más, y dicen sí, y van todos y se congregan, y una de lo que le proponen al presidente es precisamente la vicepresidencia, ¿no? Y dejar también que el Congreso ponga esta vez enorme la parte de algunos de los ministros de justicia, por ejemplo. Y don Porfirio les dijo, pues serán muy liberales, pero no es para tanto, ¿no? Olvídense de la vicepresidencia. Total que fue un fiasco la Unión Liberal, y los únicos que sí se quedaron, al final de cuentas, fueron todos estos jóvenes, unos como Limantur, otros como Rosendo Pineda, y todos ellos empezaron precisamente, pero en el caso de los Madero no, el caso de los Madero pintó su raya Evaristo Madero y dijo, yo ya no quiero saber nada de eso, y vamos a dedicarnos a otra cosa, ¿no? De hecho, él era un personaje de mucho poder político en el norte, en Coahuila. Tenía bastante independencia con respecto a Porfirio Díaz. Fue gobernador en un par de ocasiones en Coahuila. Y es un típico caso de estos norteños, hacendados, ricos, poderosos, que mantienen cierta independencia con Porfirio Díaz, y que esto provocará después algunas fricciones con Díaz más adelante. Yo quisiera utilizar el comentario de Manuel sobre la vicepresidencia para avanzar un poco después de la entrevista de Krillman. La entrevista con Krillman, que además estaba pensada para publicarse solamente en el Pearson Magazine, se publica en El Imparcial, que era el periódico oficioso de la época, sin medir las repercusiones que podía tener en la sociedad mexicana. Esa es una interpretación que le falló. Y otra que era para ver quién se movía, don Porfirio, como astuto político que era, pudo haber pretendido dar a conocer estas declaraciones para ver quién se mueve de la foto, ¿no? Y mantener el control. Porque aunque ya tenía una edad que podía hacer pensar a cualquiera en el retiro, él va a continuar pensando que probablemente es eterno, como lo probará su postulación a una nueva reelección por 6 años, ni más ni menos, ¿no? La disputa política que se empieza a dar en esos años no era nueva, ya era claro que por su edad don Porfirio estaba listo para un relevo, y había dos grupos fundamentales que empiezan a mover las aguas de la política nacional, que son los científicos, a quienes ya se ha referido Manuel, y los seguidores de Bernardo Reyes, el poderoso gobernador de Nuevo León y secretario de guerra, ¿no? Ya había varias disquisiciones, varios libros de opinión en ese momento en torno al relevo de Porfirio Díaz. Básicamente se consideraba la idea de que había que pensar en que el vicepresidente, por eso se crea también la figura de la vicepresidencia,
Como eslabón de continuidad, digamos. Como un eslabón de continuidad. Entonces, la pugna que se empieza a dar entre estos dos grupos no es tanto por la presidencia de la República, sino la vicepresidencia, ¿no? Porque todo el mundo considera que Porfirio Díaz es un factor de estabilidad y que debe de permanecer en el poder. Fuera de estos dos cauces porfiristas oficiales, surge Madero y su libro, La sucesión presidencial, que es con lo que... Con los Flores Magón... Claro. Había tenido contacto con los hermanos Flores Magón, pero sí hay una divergencia ideológica con relación a ellos, ¿no? Madero, que había vivido en Estados Unidos y Francia, tenía como referentes las democracias formales, europeas, de lo que hoy podemos llamar como el primer mundo, y ese era seguramente su modelo a seguir, mientras que los Flores Magón ya para esta época ya habían derivado en posiciones más radicales, ¿no? Del liberalismo ya habían derivado hacia el anarquismo, ¿no? De manera que sí hay algún contacto, incluso me parece que hay algún financiamiento de parte de Madero sobre regeneración, sí, claro, Magón, pero después ideológicamente se separa, se distingue de ellos, ¿no? Madero lee la entrevista y se anima. Él ya tenía inquietudes políticas, no es la primera manifestación locales, política, ¿no? Locales y luego estatales. Estatales. Madero fue de abajo para arriba. Sí. Comenzó con un proceso electoral municipal, fracasa. Participa en la gobernatura de Coahuila. No directamente él, pero participa directamente en un proceso, digamos, más o menos oposicionista. Eso de la oposición durante el porfiriato era una cosa muy rara, porque no quedaba claro en dónde quedaba la oposición. Sí, curiosamente apoya a un candidato de Ramón Corral. Corralista, digamos. Corralista. Entonces, pero bueno, está jugando en contra un poco, también fracasa, y es ahí cuando llega a la conclusión de escribir un libro que es La sucesión presidencial, que es un análisis histórico, comparativo de nuestro país, de la evolución histórica de México, establece relaciones con otros países, la evolución en otros países, manifiesta su admiración, por ejemplo, por Francia, por el Japón, ¿no? Por la industriosidad de los japoneses. Hace críticas al militarismo, a también cierto autoritarismo, sin mencionar a don Porfirio. Hace un reconocimiento a Porfirio Díaz por la estabilidad y el desarrollo económico que ha propiciado, y no sin contradicciones, desde mi punto de vista, plantea el relevo, porque en una parte dice que también hay que luchar por la vicepresidencia, una serie de puestos, de gubernaturas, secretarías para posiciones antirreeleccionistas, pero también reconociendo la jerarquía de Porfirio Díaz. Al final del libro me parece que hay un viraje, porque se plantea la posibilidad de que si no hay, de manera muy abierta, ¿no? Que si no hay esta transición, puede haber algunas dificultades de orden social, ¿no? O sea, como que se esboza, según yo, ya la posibilidad de buscar una vía que no sea la electoral, aunque la tesis central de la sucesión presidencial es el cambio por la vía electoral. Claro. Y aquí va a haber, yo creo que se puede estudiar, analizar el pensamiento de Madero entre dos documentos fundamentales que tú ya señalaste. La sucesión y el plan de San Luis. Como un personaje convencido del poder de los votos va a hacer el llamado, la transición a las balas, ¿no? ¿Cuánto tiempo media entre uno y otro? Bueno, el libro lo escribe en la segunda mitad de 1908 y el plan de San Luis es en octubre de 1910. Son 2 años, pero son 2 años muy activos. Y de lo que se trata, además de entender esta transición en la ideología o en el pensamiento de Madero, es de leer los documentos para entender qué hace y por qué hace lo que hace. Madero es un político muy hábil y eso se puede ver ahí en los textos. Es decir, más allá de esta imagen fácil de un Madero ingenuo, lunático, raro, es un tipo muy hábil. Va hilvanando. Es decir, está entendiendo muy bien lo que está ocurriendo y está moviendo con mucha habilidad. Estas cosas que tal vez sean incongruencias de la sucesión presidencial, pues son líneas de acción política que va trazando. Yo creo, pero habría que seguirlo trabajando mucho, que Madero no esté pensando en un cambio de estructuras sociales profundas. Pero yo no sé si está pensando o en qué revolución o en qué cambio político profundo. Es decir, él está entendiendo que están ocurriendo cosas y que tiene que haber cambios.
y está buscando las formas de llevar a cabo los cambios. Y entonces, si no es por una vía, es por la otra. El Plan de San Luis es un documento que creo que se ha leído mal, aunque se haya leído últimamente muchas veces y se hayan hecho muchas cosas al respecto. En general se ha leído mal. Es un documento que creo que se ha utilizado básicamente por una escuela historiográfica sobre la Revolución Mexicana que se dedica a denostar a Madero y a denostarlo para luego exaltar al carrancismo. Es decir, el carrancismo es un poco el contraste de todo lo que no hizo Madero, pero en el Plan de San Luis Potosí lo que también se puede ver, claro, si se quiere ver a un ingenuo que sea tan tonto para decir día y hora de levantamiento, se puede ver a un estupendo, inteligentísimo político que lo que está planteando es un llamado a una manifestación multitudinaria para una hora a un día. Tan así fue que Madero sería un gran mercadólogo. Sí. Te voy a explicar también por qué. Su texto de la Asociación Presidencial está redactado en primera persona. Si tú lo lees, es un levantamiento de él hacia Porfirio Díaz. Y se pasó Madero toda una noche firmando todos y cada uno de los 5,000 planes. Así es. ¿Entiendes? ¿Para qué? Para darle credibilidad, ¿no? ¿Te refieres al Plan de San Luis? Al Plan de San Luis Potosí, efectivamente. Regresando un poco a la Asociación Presidencial, que es un poco el ejemplo, la Asociación Presidencial es una propuesta de un partido nacional. Son 3 ediciones, la primera lo dice muy claramente, ¿no? Él propone que se haga un partido nacional democrático, en donde tenga sus clubs, diferentes clubs en todas las principales plazas de la República, pero a cambio, si lo hacemos como referente o si lo ves, si lo contrastamos con el plan de los Flores Magón, ya lo de los Flores Magón era más decimonónico en el sentido que somos un partido liberal, venimos de un partido liberal, pues, se inició desde 1901, el partido de Madero iba más tras el elemento intelectual, así le llama él, el elemento intelectual, y que era ese elemento que iba a poder leer su libro y que iba a poder, al final de cuentas, decirles por dónde nos vamos a ir, ¿no? Sí, definitivamente va dirigido a estos elementos. Imaginemos, México, 1908, 85-90% de analfabetismo. Entonces, evidentemente no apostaba Madero al impacto de su libro. Y tal vez por eso también Porfirio Díaz consideró que al principio era inofensivo, que era otro incidente más de la política local, pero que sus posibilidades de impactar en la sociedad mexicana eran mínimos. Por eso regala, obsequia el libro a Porfirio Díaz, a Limantur, a varios de los personajes del sistema y opositores al sistema, pero que tuvieran voz y voto en la política nacional de entonces. Es un procedimiento muy interesante, muy complicado, y a mí me intriga muchísimo. ¿Qué tiene en la cabeza Madero? ¿Cuáles son sus objetivos? Por supuesto, cambiar la estructura política. Eso lo tiene clarísimo. ¿Eso es revolucionario o no es revolucionario? Es lo que creo que valdría la pena que nos preguntáramos de manera directa. Es decir, ¿qué tan revolucionario es lo que está planteando? Y conforme van ocurriendo las cosas, ¿qué va ocurriendo? Lo que decía Manuel es interesantísimo. Madero como un mercadólogo o bien como un político moderno. Sí, esto es, que entiende mecanismos, relaciones, asuntos que don Porfirio ya no entendía. Tan es así, Bernardo, que tú, por ejemplo, en el archivo que se encuentra en la Secretaría de Hacienda, por ahí hay una solicitud de Madero, o más bien le proponen a Madero que le pueden hacer un jingle. Sí, bonito. ¿Sí? ¿Y sabes qué? Los chocolates Larín. ¿Un jingle maderista? Está buenísimo. Un jingle maderista. Entonces, y él dice que sí, la respuesta de Madero sí, vamos a hacerlo. Los chocolates Larín eran los que habían sacado las caritas para el centenario. No recuerdo bien cuáles eran. Bueno, y dice que sí, no solamente al jingle, lo cual yo no sabía, sino a las filmaciones cinematográficas, que ya estaban muy en boga y eran muy populares. Entonces, Madero se deja y propicia que lo filmen. En este mismo archivo que menciona Manuel, hay toda una correspondencia riquísima del manejo de prensa que hace Madero en los años opositores. Así es. La idea de formar clubes políticos es otra idea innovadora.
que no existía, vamos, sí existían clubes políticos pro-porfiristas, pero no desde la oposición. La idea de hacer giras políticas, que me parece que es una etapa de aleccionamiento para Madero, es donde, en mi opinión, se empieza a dar una transformación en explorar distintos caminos para llegar a este cambio democrático que mencionas, es durante las giras políticas. Entonces todo esto nos habla de un Madero que, imbuido por la modernidad política de Europa, de Estados Unidos, empieza a aplicarlo en México, y desde luego que trastoca todo un sistema anquilosado, pues por más de 30 años de gobierno, en el cual se determinaba por decreto la presidencia. Aquí volviendo a lo que comentaba Bernardo, de que el carácter, digamos, del movimiento de Madero, digamos, desde el materialismo histórico, ¿verdad?, leninista, es fácil identificarlo, es considera como una revolución democrático-burguesa, formalista, ¿verdad?, que pide una formalidad de libertades políticas, pero que no resuelve el asunto de base. desde el punto de vista, ¿no? Por ejemplo, revueltas en democracia México, una democracia bárbara, que ahí retoma la idea de John Kenneth Turner de México bárbaro. Entonces Revueltas escribe, dice México, democracia bárbara. Entonces tiene que bueno, todo su análisis es, a mi juicio, implacable, pero dice lo siguiente: la ideología del movimiento revolucionario de 1910, ojo, estamos hablando en esta perspectiva formalismo político y dialéctica histórica económica. La ideología del movimiento revolucionario de 1910, como ya se ha visto, nace de una necesidad racional dada, la de oponer a la supresión del sufragio y a la continua reelección del porfirismo una simple alternativa política, la del sufragio efectivo y la no reelección. Pero la irracionalidad de la dictadura porfiriana no se reducía únicamente al área de los procedimientos políticos y los recursos despóticos de la dominación. Invadía el cuerpo entero de la sociedad mexicana en el orden económico y en el de las relaciones sociales, como una aplastante maquinaria que amenazaba con ahogar a todo el país. Así, al oponer la irracionalidad total del porfirismo, la racionalidad parcial, formalista digamos, la racionalidad parcial del sufragio efectivo y la no reelección, el movimiento de Madero no hizo ninguna otra cosa que postergar los grandes problemas y las gigantescas tareas que planteaba la necesidad histórica de una completa subversión de la anquilosada y caduca sociedad. En fin, aquí está diciendo, el formalismo con el que estaban tratando de oponerse a la irracionalidad total de la dictadura era parcial y estaba postergando los problemas que luego están en el plan de Oye, Ismael, pero además este texto es de Revueltas, que ha de ser 1960 y tantos. Exacto, 56, 50. Pero en su momento, en 1911 se lo dice Luis Cabrera. Claro. Que le hace ver la necesidad de revolucionar, no solamente en el aspecto formal, electoral, de instituciones políticas, sino en de la democracia rubros. burguesa, como se podría llamar desde el discurso de los 60, sino que la revolución implica también una serie de transformaciones de orden social, que es a lo que aspira la gente. Y Madero también lo tuvo claro en algún momento, y me parece que ese es uno de sus fallos. Perdón, Madero, Madero. Cuando lanza el Plan de San Luis, en su artículo 3, todo el Plan de San Luis está diseñado para deponer a la dictadura y establecer la forma en que se va a organizar el nuevo gobierno, a qué autoridades se van a respetar, cuáles se van a deponer, vamos, hasta del uniforme que van a utilizar se habla. El único artículo en el cual se habla de algún asunto que no sea el relativo a la deposición de Díaz es el 3, en el cual se menciona la restauración de las tierras a las comunidades agrarias, a las comunidades campesinas. Es un asunto del que se ha hablado mucho, pero porque no se ha leído correctamente el Plan de San Luis. Yo insisto en que, pues sí, yo sé que las interpretaciones son muy importantes, pero para hacerlas bien hay que leer. El artículo 3 es el artículo del Plan de San Luis que habla de los problemas de justicia del país. Y entonces, para él, el problema de las tierras, que es un problema evidente, yo no sé si había leído a Molina Enríquez Madero, pero sabía quién era y sabía qué estaba haciendo. Sí, sabía quién era. Sabía quién era, pero no sé qué tanto había leído los grandes problemas nacionales. Pero conocía a Luis Cabrera. Pero conocía a Luis Cabrera, que estaba muy bien metido con Molina Enríquez. Y que era heredero ideológico de Molina Enríquez. Así es, trabajaba con él. Y Madero tiene muy claro que es un problema jurídico. Y lo plantea con una enorme precisión. Una gran cantidad de pequeños propietarios, en su mayoría indígenas, han sido despojados. ¿Qué es lo que tiene que hacer un régimen que respete la ley, digamos, que siga el deber ser liberal? Propone en ese artículo que va a crear una comisión. Sí, claro. Él no dice que va a restablecer inmediatamente las tierras. Pero ojo, eso... y más adelante, ya en los tratados de Ciudad Juárez, los 5 meses, se retracta el propio Madero en el dicho de que en su artículo 3 del Plan de San Luis Potosí lo iban a volver a estudiar, y lo dice en el Tratado de Ciudad Juárez. Es decir, Ciudad Juárez
se echa para atrás del proceso revolucionario, digamos, y vuelve al acuerdo. Bernardo, tenemos que hacer un corte. Vamos a quedarnos aquí, estamos de vuelta en un minuto, vamos a hacer un corte. Vale. Bueno, ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas, estamos conversando sobre Madero, maderismo y la Revolución Mexicana, nos quedamos con Bernardo. Sí, el punto tal vez clave de la Revolución Maderista, que es de el Plan de San Luis a el Acuerdo de Ciudad Juárez. El Plan de San Luis, octubre de 10, el Acuerdo de Ciudad Juárez, mayo de 1911. Aquí el asunto ya cambió radicalmente. Hubo una revolución, no podemos contarla aquí, pero la revolución tuvo éxito, fue una revolución exitosa. Es muy gracioso cómo se tacha a Madero de ingenuo en términos de organización política y militar. Ingenuos los Flores Magón, que perdieron todas. Claro, sí, es ingenuos los Flores Magón, que pensaban que podían organizarse políticamente contra el porfiriato y sabían en dónde desayunaban y a qué hora. Sabían todo. El aparato político del porfiriato los controlaba en territorio nacional y en Estados Unidos. Y Madero, en mayo, toma una frontera y de la forma que se quiera pone al régimen de rodillas. Y es a partir de este punto donde empiezan las discusiones. No creo que podamos meternos en ellas, pero el hecho, como decía Manuel hace un momentito, es cierto. El presidente provisional del Plan de San Luis acepta negociar. Va a dar lugar a la primera decisión, la decisión que va a tener lugar entre los maderistas, que luego va a estar claramente representada por Cabrera, la carta abierta diciendo, señor, comenzó la revolución, termínela. Pero a mí lo que me interesaría señalar, a ver qué opinan ustedes, es que, y ya un poco lo decía Héctor, durante el tiempo de la campaña, antes de la revolución, que es un tiempo largo, complejo, son 2 campañas, es una cantidad increíble de viajes, y luego el tiempo revolucionario, que es muy complicado, Madero aprende muchas cosas y ve muchas cosas. Y hay toda una serie de principios, asuntos, temas que tienen una agenda que va a conformar su gobierno. Primero los años de León de la Barra, que son los meses de León de la Barra, que son una catástrofe, pero luego el gobierno maderista, y que es un gobierno revolucionario, con una agenda revolucionaria, que entiende que están los problemas y que los quiere enfrentar. Cada vez que nos acercamos y escarbamos un poquito en el gobierno de Madero, no en este martirologio de la caída de Madero, sí, claro, sino en el gobierno de Madero, vemos proyectos completos de una enorme complejidad. Alguien, no me acuerdo quién, hace poco me estaba contando de los proyectos de Hacienda, por ejemplo, que eran unos proyectos bien complejos. La posibilidad de comenzar a cobrar un impuesto sobre bienes raíces. ¿Quién estaba en Hacienda con Madero en su gobierno? Ernesto el hermano. Madero. ¿no? Rafael Hernández y Ernesto Madero. Rafael Hernández y Ernesto. Pero estamos hablando de eso. Que eran sus parientes. Sí, pero de cambiar la estructura fiscal hermano del Estado mexicano. En el caso militar, es lo que yo estoy trabajando ahora, el único proyecto de servicio militar en serio en este país lo hizo Madero. Incluso, para apuntalar lo que dices, en eso estaríamos de acuerdo, las primeras reformas a la legislación petrolera para cobrar impuestos los hace Madero, y en eso hay que reconocerle que es un fundador, ¿no? Desde luego no para una expropiación, pero sí para cobrar impuestos que no se cobraban antes, y empieza a haber unas fricciones ahí fuertes. Sin embargo, me parece que el problema fundamental, o el más importante, no el único al que se enfrentaba el gobierno que asumiera el poder, no solo el de Madero, sino los subsecuentes o los anteriores, era el problema agrario. ¿Sí? Como bien se lo reclama en esta carta y en otros documentos, la revolución es la revolución de Luis Cabrera, ¿no? O sea, me parece que sí hay dentro del maderismo también algunas voces lúcidas que le llaman a que se enfoque en ello. Las campañas largas políticas, que son 2 en efecto, una a favor del antirreeleccionismo y otra su campaña presidencial, le permiten viajar, y eso es muy interesante, por todo el país y enfrentarse a realidades distintas a las que no había estado sujeto o de las que no estaba enterado, empapado Madero. Y esto le permite ver que la propiedad de la tierra, el despojo, en otras regiones, es decir, en el norte no hubo despojo porque no había población o no había población suficiente. Ese no era el problema. No era el problema, pero en otras regiones sí era el problema. Cabrera le dice, la revolución tiene que incidir no solamente en lo que formalmente dice que va a cambiar, no solamente en los postulados por los que va a pelear, sino en aquellos que están en una especie de subconsciente, pero que también son una aspiración de la gente. Mucha gente de la que siguió a Madero
no solamente era por el ideario antirreeleccionista, Claro. no solamente era para votar y poner o deponer a un presidente para reformas o a de un otro orden. gobernante, Sí. sino que también tenían aspiraciones de orden social, de orden económico, de acabar por ejemplo, con los jefes políticos, por los agravios que habían sufrido durante décadas, ¿no? Eran estos señores de cuchillo y horca que dominaban cada región. También seguían a Madero por la repartición de tierras, también seguían a Madero por mejores salarios, por una mejor vida, que no solamente se expresaba en el ideario electoral. Me parece que ahí Madero, como te digo una cosa, te digo la otra, me parece que hay un cálculo erróneo Claro. de hacia dónde debe de ir el país en su breve gobierno. Es que el asunto, mira, Marx en el 18 Brumario es implacable. Dice, la burguesía liberal pedía a gritos el sufragio universal y lo que obtuvo es la lucha de clases. Esa es la tesis. O sea, el formalismo que abre las cosas, que abre la puerta, siempre es desbordado, ¿no? Es un poco lo Sí, lo El que le problema pasó. es en qué terminaba una y otra. Es decir, bueno, el caso de Rusia, un país totalitario, ¿no? El caso de Alemania también terminó, al final, bueno, no terminó, pero acabó Llevó con Hitler, a lo un llevó a caso. un país también totalitario. En el caso de Madero, transformó esa dictadura en un partido de Estado, ¿me entiendes? En un partido de Estado, ¿te refieres? Al PRI después, o al PNR. Sí, ¿Tú crees? Es que bueno, esa es una nos Pero quedan es que como 4 pasan- minutos, pasan pero es que muchas yo quería cosas en preguntar medio. eso. Es que yo no, ¿cuál es digamos, la herencia de Madero dónde queda? Yo no creo. Yo no sé si en el partido, en el PRI, ¿eh? Yo no creo, yo rápidamente, y con esto acabaría y les dejaría la voz a mis compañeros, yo no lo creo en lo más mínimo. ¿Qué? Yo creo, ¿Qué? yo no creo que la revolución maderista haya llevado al régimen de partido prácticamente tampoco. único que fue el PRI. Fue Cárdenas. Yo creo que, bueno, pudo haber sido Cárdenas, pudo haber sido la gente de Agua Prieta, Claro. que funda el Estado en 29 de manera distinta, y creo, para ir aún más lejos, que en realidad lo que tenemos, volviendo al líquido de contraste, es una revolución interrumpida con una agenda maderista que no hemos querido ver Claro. y que está allí. Tal vez estamos de acuerdo o no, es muy probable que el orden de los factores haya alterado mucho el producto y él haya pensado que era posible hacerlo todo desde el gobierno de manera ordenada. ¿Cuántas leyes de reforma agraria tiene la 23 legislatura? Están ocupándose del problema todo el tiempo, pero creen que lo pueden hacer de una manera y no de otra. Pero entonces creo que la herencia es una herencia interrumpida de una agenda Que está en varios lados, que digamos. está en muchas partes, Hoy, por ejemplo. hoy, y que está en muchas partes. Es decir, una agenda completa de transformación, díganle reformista o revolucionaria, de la estructura social, política y económica. Porque de yo la este herencia país. de Madero la veo más en un Cloutier anti-PRI, No, por ejemplo. Pero ¿no? a lo que yo me refiero, de hecho fue- de o sea, hecho- se viene una revolución, y después de una revolución, creo que estamos de acuerdo, se viene una guerra civil, Sí. ¿no? Sí. Pero, y después de esa guerra civil, ¿qué viene? Sí, pero la guerra civil Claro, la claro. ganan El unos. plan de no Agua otros. Prieta. La Lo que concepción viene de es el otro plan de Agua estado. Prieta, mi juicio. Es la conformación de un Estado que en este caso era un partido de Estado. Por eso digo, de sí, esa... sí, no estoy diciendo que después de Madero inmediatamente inició el PRI, No, obviamente. claro. No, es Estoy que- diciendo de que hecho, en la después de la sucesión guerra presidencial. civil, después de la Sí, guerra civil que se devino desató, eso. Pero es que correlación acabó es en eso. causalidad, ¿eh? ¿Me entiendes? Acabó en eso. Hay correlación, pero no es la única causalidad, me parece. No, de hecho Madero en la sucesión presidencial se postula la creación de partidos independientes porque está luchando contra el poder del Y Estado y porfirista. en la asociación presidencial también dice que no quiere levantarse en armas. ¿Y qué lo transforma? Pues fue esta gira proselitista que, Yo de creo la que que sí. estamos hablando. Pero yo creo que si el PRI se le tiene que, el partido único se le tiene que atribuir a alguien, tendrá que ser a los sonorenses, a Calles, que pues es el... Sí, yo creo que va más padre, por ahí. Que venían de que lo una guerra fundó. civil. venían de una guerra porque civil realmente y hay un entienden mecanismo. que tienen que hacer un pacto... Un mecanismo para dejar de social matarse. para- Esa es Agua para Prieta matarse. y Cárdenas, Creo que me sí. parece, ¿no? Sí. Ese partido de Estado. Y pensaríamos que entonces Madero y luego su corolario, de alguna manera, Carranza, están en otra parte, quedan en otro lado. Y que en todo caso Carranza tiene tiempo, tiene oportunidad, porque es su generación la que hace la Constitución, que ya luego no modifican los Agua Prieta, pero Madero no tiene tiempo. Claro. No tiene tiempo para hacer prácticamente nada. Esa es una además pregunta, de ¿no tiene defenderse. tiempo o no tiene voluntad de hacer tiene voluntad. No, creo que las voluntad la tiene. transformaciones? ¿no? Creo que la Porque- voluntad la tiene. Es lo mismo que Lenin, ¿eh? Lenin No lo murió sé, o sea, no prematuramente. conocemos todavía la ley agraria que hubiera emitido Madero, porque se Están los proyectos. borda sobre algo que no conocemos. Es verdad, No, es que es quería verdad. hacer el reporte agrario. Bueno, no a ver, conocemos ni un párrafo al respecto. Es verdad. Es que quería ya pactar con Madero y por eso envía a Felipe Ángeles. ¿Con Madero? Con Zapata, perdón. Por las rebeliones campesinas que se dan en el centro del país.
Y por eso manda a Felipe Ángeles como para pactar. Sí, pero antes envió a Juvencio Robles, Sí, claro que no. debe haber estado enterado Madero ¿Quién de era? quién era Juvencio Robles. Claro. Pero Madero es un político muy hábil, muy inteligente, sí. que en el interinato, que estoy de acuerdo, es un desastre, Es una de León de la catástrofe. Barra, en Condumex, en los archivos de Sánchez Ascona, de Federico González Garza, Sí, sí, sí. hay una serie de cartas de Madero donde está dando línea política. Claro. O sea, conocía. No, un tonto no era. Un tonto no era, No, un iluso tampoco. Tampoco. Entonces, ¿qué fue? No hubo tiempo o no hubo voluntad por hacer. En el momento en que, como dice Manuel, se retracta de ese artículo 3º, quiere decir que está imperando la mentalidad, Se es retracta- lógico, del terrateniente, el poseedor de tierras que está pensando en la realidad norteña de la pequeña propiedad y no en la realidad del centro y del sur del país. Bueno, tenemos que irnos, señores. Les agradezco muchísimo, muy interesante programa. Ya. Gracias a Héctor, gracias a Manuel, gracias a Bernardo. Gracias, Manuel. Y que dejemos la pregunta, ¿dónde está hoy la herencia de Madero? ¿En el PRI, en el PAN, en el PRD? ¿Dónde está? No creo que en ninguna Esa es parte. una pregunta pues, que sí, dejamos sigue para otro siendo programa. Creo que en ninguna parte. En ninguna parte. O en Esa es ninguna la parte, otra. Ninguna Yo creo parte. que ninguna parte. Sí, sí, ningún político de los de ahora, yo creo No, que... no. Bueno, pues nos vemos la próxima. Muchas gracias. Y nos vemos la próxima. Gracias.